matrimonio. Amén. Estamos viendo cómo tratarnos, cómo aprender a amar, ¿verdad? A veces sabemos que hay un dicho que nos enseñaron nuestros papás, que nadie nos enseñó a ser padres, y también yo creo que nadie nos enseñó a ser esposos y esposas, ¿verdad? Sucesivamente. Pero yo creo que Dios sí nos enseña a ser personas diferentes, y sobre todo que Él es nuestra esperanza para tener una mejor familia. Amén. Y bueno, el día de hoy toca el tema de, es muy importante con respecto al perdón. Y fíjate lo que dice: no perdonar nos roba la capacidad de amar. Ahí yo creo que tú viste el post. El post nos muestra perfectamente cómo esta falta de capacidad, porque perdonar es una capacidad, ¿verdad? Aquí en el estudio, dentro del estudio, vamos a ver que perdonar es una capacidad. Es decir, si tú, por ejemplo, eres capaz de tender una cama, bueno, ese es un privilegio que tenemos como personas, ¿verdad? De poder hacer ciertas cosas, lavar los trastes, etcétera, etcétera. Pero también dice aquí la palabra, bueno, el estudio, que perdonar es una de esas capacidades. Y como todas las capacidades, tiene que aprenderse. Entonces tenemos nosotros que saber y aprender a tener esta capacidad para perdonar. Entonces dice: no perdonar nos roba la capacidad de amar. Y fíjate lo que dice el doctor Martin Luther King, que él escribió en uno de sus libros. Dice: debemos de desarrollar y mantener la capacidad de amar. Esto significa que el desarrollo significa un crecimiento, significa un aprendizaje, y significa obviamente que posteriormente al aprendizaje tenemos que mantener esta capacidad para amar. Y escucha lo que sigue diciendo: quien está desprovisto del poder de perdonar, está desprovisto del poder de amar. Amén. Entonces desafortunadamente una persona que no sabe perdonar, es muy difícil que pueda amar. Yo creo que resumidamente Jesús vino a perdonar nuestros pecados, y así vimos su amor para con nosotros. Y yo creo que algo que yo aprendí a través de algunos, ¿verdad? Hemos tenido nosotros muchos procesos de restauración, pero antes de venir a México pasamos por un fuerte proceso de restauración. Aquí a Estados Unidos. Antes de venir, perdón, aquí a Estados Unidos, ¿verdad? Pasamos por un proceso fuerte de restauración en México, y aunque fue doloroso, yo creo que aprendimos demasiado de este proceso. Pero sabes, algo que yo aprendí fue el tiempo en donde a mí me tocó perdonar. El primero de nuestros procesos fue cuando llegamos dentro de la iglesia. Y el segundo proceso que pasamos duro, no quiero decir que hayan sido dos, fueron muchos procesos, pero el segundo proceso duro, yo tuve la oportunidad de perdonar. Y sabes, algo que Dios me habló y sentí fuerte en mi corazón, es que una persona que no tenga la oportunidad de perdonar, no ha tenido la oportunidad de reconocer el amor que Dios tuvo con nosotros. Es decir, si tú ya tuviste el tiempo de perdonar y con todo tu dolor perdonaste a alguna persona que te haya lastimado mucho, entonces tú has desarrollado ese sentimiento y ese conocimiento de lo que Jesús vino a hacer en la cruz del Calvario. Muchas personas sabemos que minimizan lo que pasó en la cruz del Calvario. Yo creo que la religión, una de las religiones tradicionales, minimiza lo que Jesús hizo hacer al clavarlo y dejarlo clavado en una cruz. Yo creo que debemos cada uno de nosotros debemos de aprender que Jesús, que lo que vino a hacer Jesús fue para perdonar nuestros pecados, pero que Él venció esa cruz. Amén. Entonces, ¿sí? ¿Quieres decir algo? ¿No? Ok, entonces, aquí en el libro, les recuerdo que estamos viendo el libro que se llama El lenguaje del perdón. Ahí Giovanni nos compartía la portada y también la liga para que si ustedes quieren leerlo. Pero el autor, que se llama Sixto Porras, narra una de las cartas que le dejó una joven de su congregación. Esta carta hablaba de que ella fue fuertemente abusada por su familia. No solamente por su papá, y no me refiero al tema sexual, sino se refiere esto a un abuso
en cuanto al trato familiar. Es decir, papá no respetaba a mamá, la mamá no respetaba a papá y así sucesivamente. Y sabes, yo me identifiqué mucho con esta parte y yo creo que muchos de nosotros pudiéramos identificarnos. Porque todos hemos pasado dolor, porque lo que le quiere el enemigo es primeramente dañar nuestra juventud, nuestra infancia, para dejar marcado nuestro corazón y que esos lazos sean rotos de una u otra forma. Amén. Entonces, yo me puedo identificar con esta parte y quiero narrarte un poquito lo que es parte de mi testimonio. Y sabes, yo puedo correlacionar esta historia porque yo sufrí un maltrato, no solamente físico, psicológico, sino un maltrato al ver cómo papá y mamá se estaban continuamente ofendiendo. Continuamente ellos estaban peleando. Yo creo que era una lucha de poderes. Yo creo que sin duda muchos nos equivocamos, todos nos equivocamos como matrimonio y pudimos haber pasado por una situación igual. Pero sabes, yo ahorita le voy a pedir a mi esposa que cuente también un poquito de lo que fue su infancia y cómo pudo dañar. La idea es transmitirte y lo que el autor quiere con esta historia es transmitirnos, perdón, lo que el sufrimiento en nuestra juventud, en nuestra infancia, hace dentro de nuestro matrimonio y núcleo familiar. De verdad es que algo que yo puedo ver es cómo esta relación de estas personas se rompió. Y yo cuando tenía 18 años, la relación de mis padres se rompió rotundamente. Mi papá decidió irse a otro lado, decidió vivir solo. Y nunca más pudimos tener una relación, superar este rompimiento. Me explico, hubo obviamente un proceso de divorcio. En ese proceso de divorcio nos llamaron también como testigos porque mi hermana y yo ya éramos mayores de edad. Entonces, todo este sufrimiento, ¿verdad? Estas preguntas que nos hacían los abogados fueron muy dolorosas. Y sabes, algo que yo puedo asumir es que todo mi proceso, o más bien mi mal comportamiento y mi mal matrimonio, porque de verdad puedo decir que mi matrimonio era uno de los peores. Yo a veces escucho los testimonios de los hermanos y no quiero minimizar, yo creo que todos pasamos dolencias dentro del matrimonio, pero sabes, de verdad, nuestro matrimonio fue muy doloroso, nos lastimamos mucho, nos dañamos mucho y sabes, algo que yo aprendí, el primer proceso de perdón que yo tuve fue hacia mi padre. Yo no había identificado que ese dolor que yo sentía con el maltrato y el abandono de mi padre, yo lo reflejé hacia mi familia. Sabes, algo que puedo yo ver al leer este libro es que precisamente lo que pasó a esta joven, ¿verdad? Es lo que me pasó a mí, que yo ya no pude entablar una relación. Esta joven señala en su carta y que le escribe al pastor y le dice, ¿sabe? Pastor, yo no puedo volver a la iglesia porque fui seducida por un hombre y engañé a mi esposo. Me siento tan culpable, ¿verdad? ¿Qué necesitas? Esta Karen no se puede conectar, pero hay un mensaje. A ver, vamos a aceptar a Karen. No, es Lili. Mándale la liga. Ya se la mandé. Ok, entonces, hermano, algo que la chica narra es que ella pudo identificar pudo identificar a su padre, o más bien tomar esta identidad de padre con el segundo esposo de su mamá. Dice que él lo amó demasiado, ella lo amó demasiado, y que a través de ella pudo ver el amor del padre, ella pudo identificar cuál era verdadero amor. Y sabes, yo puedo decir lo mismo, o sea, cada vez que yo estaba leyendo en todo momento esta historia, me reflejaba yo en ella, porque mi madre tuvo la oportunidad de volverse a casar y gracias a Dios que es muy feliz, gracias a Dios que ella pudo rehacer su vida. Yo no estoy, a veces, más bien no estamos de acuerdo, ¿verdad? En que una segunda relación, tendremos que buscar una segunda relación para vivir bien. Yo creo que más bien no tuvimos el conocimiento a tiempo para mantener este matrimonio, este primer matrimonio que muchos de nosotros lo tuvimos. Y sabes,
algo que la chica tuvo que hacer después de todo esto fue ponerse a cuentas con sus padres, con su papá. Ella asumía que todo este dolor, este sufrimiento que pasó con su padre, ¿verdad? Le causaba mucho daño y fue lo que rompió su relación, esta amargura que ella traía de un tiempo que ni siquiera le correspondía a su esposo. Ella lo reflejó en su matrimonio y no pudo superarlo hasta el rompimiento de su relación. Amén. Entonces, yo puedo decir lo mismo. Yo tuve que pasar por este proceso, tuve que buscar a papá para pedirle perdón. A mi padre yo le fui a pedir perdón, ¿verdad? Tuve que romper con ese dolor, le di un fuerte abrazo y algo que yo te puedo decir es que nunca más lo volví a ver. Ya no lo volví a ver más, pero sabes, yo creo que al ponerme a cuentas con él me trajo esa libertad y a través de eso yo pude experimentar el amor de mi familia. Yo estaba viendo que esa amargura que yo estaba teniendo, que yo tuve más bien en mi infancia, la trasladé a mi familia. Amén. Y bueno, yo creo que tú te puedes relacionar. Una parte la otra cara de la moneda, ¿verdad? Yo puedo decir que mi esposa sí se mantuvo en una relación o en un núcleo familiar, suponiendo sólido. Y, ¿sabes? No lo hemos preparado, pero yo quiero preguntarle a mi esposa si ella siente una correlación en esta historia. La cámara. Sí. Pues a diferencia tuyo, mi vida fue muy diferente. Mi niñez fue bonita, pero en sí no tan bonita porque como hubo una situación con mis papás, yo tengo una media hermana de mi edad que le gano por 3 días de nacida, pues hubo varios problemas en casa. Ya se imaginarán, mi mamá se enteró cuando estaba embarazada de mí, que fue lo que mi papá hizo en aquel tiempo. Y y yo fui creciendo y mi mamá me educó así como de que pídale todo a tu papá y que tu papá te lo dé todo y iba a ser como mi mamá lo hacía, yo pensaba como que la venganza, ¿no? Así como que ahora pídele todo a tu papá para que no tenga para darle a la otra persona y a su otra hija. Y realmente fue un proceso que me hicieron crecer a mí como una hija berrinchuda, rebelde, que siempre conseguía lo que quería. Y fue una pelea entre ellos dos, pero me usaban a mí. Entonces yo le pedía las cosas a mi papá y mi papá me lo tenía que dar, porque si no, pues yo me enojaba. Y eso me ocasionó a mí un daño, porque cuando ya estaba yo casada, pues yo estaba acostumbrada a que todo me lo dieran, ¿no? Y que me lo dieran rápido. Y cuando te casas, pues obvio que no pasa nada de eso. Y yo fue ahí cuando pude reflexionar qué fue lo que dañó en mi infancia por ser una persona así. Y sí hubo daño, ¿no? Entonces, pero ahí en fuera dices, bueno, yo crecí en un matrimonio que estaban juntos, donde se amaban, pero realmente mi mamá lo perdonó, pero no lo perdonó bien. ¿Por qué? Porque me usaba a mí para, ¿cómo se dice? Para restregarle, como dañarlo. Como para dañar y para desquitarse, ¿no? desquitarse y para recordarle a mi papá siempre que hizo algo malo y para que mi papá se reivindicara porque siempre estuvo culpable, pues me daba todo a mí. Y eso ocasionó daño en mi vida porque yo no me di cuenta que estaba mal hasta que me casé realmente, ¿no? Claro, y se volvió una lucha de poderes entre nosotros, Sí. porque obviamente vivimos cosas que nos dañaron, obviamente, ¿no? Y sabes, yo siempre digo que mi esposa era el José el soñador de su casa, porque fue la consentida, era yo quiero esto y lo voy a obtener, ¿no? Y obviamente pues ahí chocamos porque nuestro carácter es muy similar, ella tiene un carácter recio y yo también tengo un carácter recio, entonces de verdad es que no había esa parte mediadora en donde uno se diera, los dos nos dábamos con todo y obviamente algo que puedo yo declarar o testificar, ¿verdad?
es que no fue sino a través del perdón, no hacia mi esposa, porque sin duda ella me había dañado a mí. Yo le había dañado sin duda a ella, ¿no? El rompimiento que tuvimos, aunque no dejamos de vivir mucho tiempo juntos, es decir, sí nos separamos, pero no fue por mucho tiempo. Tuvimos que aprender a perdonar a las personas que nos hicieron daño en un pasado. Antes de perdonarnos nosotros, pasamos por un proceso de liberación. Yo inclusive pasé por un proceso de perdón hacia mis suegros, porque yo sentía que mis suegros me habían dañado. Y sí, aún siendo pastores, aún siendo líderes de la iglesia, ellos me dañaron, me lastimaron y obviamente viene el rencor, el resentimiento. Entonces, todo lo que yo tenía en contra de mis suegros, obviamente se los hacía sentir, o sea, lo que ella está platicando mi esposa de lo que sucedió en su casa, cómo su mamá la tomaba a ella como un instrumento para vengarse de cierto modo, se oye feo, pero bueno, para, dice ella, restregarle al papá, y yo utilizaba a mi esposa de instrumento porque yo de verdad lo digo con mi corazón abierto, aunque yo ahora los amo, de verdad, yo los quiero como mis padres, pero yo los odiaba. Yo odiaba inclusive a mi padre, odié en algún momento a mi mamá, ¿verdad? Tuve problemas de odio, de rencor, de resentimiento. Y entonces, ¿cómo era posible que yo perdonara a mi esposa o pedirle perdón a mi esposa cuando el odio que yo tenía venía desde raíz, desde mis suegros? Entonces, aquí la carta termina bien padre diciendo que la importancia del perdón hacia las personas que te hicieron daño. Y sabes, algo desafortunado para la vida del cristiano es que asumimos que como ya estamos en Cristo, ya no necesitamos perdonar a nadie, porque eso ya pasó y sabes, nos hacemos de una coraza tan dura que no creemos que eso nos siga dañando, pero sabes, en realidad es una parte fundamental en la vida del cristiano. Dice el título, si tú no perdonas, no puedes tener la capacidad para amar a las personas. Amén. Entonces tenemos que iniciar un proceso de perdón. Si tu mamá te dañó, si tu papá te dañó, si alguna otra persona te dañó, tienes que iniciar con este proceso. Ahora, este proceso no es desafortunadamente, no es un sentimiento, sino es una decisión que tú vas a tomar para iniciar un proceso de perdón. Antes de perdonar a tu esposo o a tu esposa, tienes que perdonar de raíz. Tenemos que aprender a perdonar de raíz. Esto lo podemos hacer bajo un método de liberación, ¿verdad? Dice la Biblia que con toda nuestra fe le contemos nuestros pecados o nuestras dolencias al hermano que tenemos a un lado y que juntos oremos por esto. Esto es liberación, es liberación, es ayuno, es un proceso de perdón, es también consejería, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para esto necesitamos, obviamente, primeramente, estar bajo la cobertura de nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Si nosotros dependemos del Señor, tenemos que depender de la iglesia. La iglesia, estoy seguro que no se hizo como una institución para sacar dinero o una institución para estar bajo los reflectores y que todo el mundo nos vea ahora por el Facebook, que vean lo ungido que estamos, aunque desafortunadamente sí se utiliza como una plataforma para alimentar el ego quizás o alimentar otras ciertas cosas, pero en realidad la iglesia sirve precisamente como un hospital para el alma, un hospital para lo que traemos nosotros atrás, lo que traemos arrastrando. Entonces es bien importante depender primeramente de Dios y segundo depender de la iglesia. Amén. Yo no sé si alguno tenga algún comentario hasta el día de hoy. Perdón, hasta este momento. Todo bien. La verdad es que... Eri. Quítale tu... Más bien ponle tu audio. Ajá, no tienes audio. A ver, ¿ya? No. No te escuchas.
Ahí hay un botoncito de activación de sonido. ¿No? No. No. ¿Alguno puede hablar? A ver si alguien nos hace la... ¿Puede hablar? A ver, ¿alguien? Creo que... Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Karen, Sí. si puede. Ajá. Nancy también. Nancy también. Sí, entonces es algo tuyo, Eri. Perdón. Ajá. Dinos algo tuyo, ¿o qué? Es que lo escuché como borroso. Ah, ya, que alguien pudiera hablar para que viéramos ya si era Eri o era la sala. Pero no, creo que es algo de Eri, ¿verdad, Eri? Algo tienes. Bueno, si quieres escribir ahí, también se puede chatear, mientras vemos qué pasó. Si alguien quiere hacer un comentario. Ajá, si alguien tiene algo, sí. Nancy. Nancy. Ponle tu audio. Listo. Listo. Buenas noches. Buenas noches. A todos. Ese tema del perdón a los padres es bien importante. Mi papá, cuando tenía yo 3 años, él se vino para acá, para Estados Unidos. Entonces, mi niñez fue sin él hasta 14 años, que vamos a tener contacto. Bueno, sí teníamos contacto, pero que yo me recuerde, ¿verdad? Un proceso muy difícil, pero gracias al Señor que pudo haber ese perdón hacia Él para sanar yo. Pero eso sí, como estaba diciendo, pastor, no es fácil. Cuando decimos, ya estamos en el camino del Señor, todo va a estar bien, ya perdonamos, se nos olvidó. Pedí perdón a papá, tuve que pedir perdón yo para poder sanar y hacer preguntas de las cosas que me inquietaban. Pero, se habló y todo, hablamos bien y todo, pero yo creí que yo ya había pasado ese proceso. Dije, no, ya pasó, ya sané, ya estoy bien. Claro. Y no es así, porque cada cosa que él hace o cada asunto que se nos presenta, entonces viene otra vez a soltar eso de él quiere ser muy manipulador. Entonces, pues no funciona conmigo. Y eso chocamos. Y entonces me hace otra vez como el recordar, pero si te abandonó y te dejó y no le importó. Entonces vienen otra vez. Entonces es una lucha con uno mismo que tiene que estar recordando, tú ya lo perdonaste. El perdonar no quiere decir que vas a olvidar. Quiere decir que vas a sanar tú y que cuando te recuerdes de que él no estuvo ahí, no es para que traigas ese enojo, esa amargura a tu corazón, sino para que digas, bueno, pero el Señor me guardó. Que no estaba papá físicamente, pero estaba Dios en mi vida. Amén. Entonces es así como uno dice, ya lo superé, ya estoy bien, y cuando viene ese de no lo he superado, no está bien, entonces es volver al Señor y decir, todavía hay cosas que dañan, que lastiman, sigue trabajando en mí. Sigue trabajando en mí para que pueda cambiar yo, no él, sino yo. Amén. Eso es lo que les quería compartir. Amén. Amén. Creo que Eri ya, ¿verdad? ¿Ya me escuchan? Ya. Ah, pero ya, no, está bien, ya tengo el micrófono, pero no quería hablar, Pablo. Ah, ¿no? No, Ok. nada más que yo los oigo bien poquito, no sé por qué, es mi teléfono. Ah, ¿sí todos los demás nos oyen bien? Sí, ¿verdad? Ok. Sí, perfecto. Perfecto. Pero, Sí. Soy yo. Ok. Ok. Y bueno, la verdad es que sí, como dice nuestra hermana Nancy, ¿verdad? Es obvio que todos traemos arrastrando situaciones, es el plan del enemigo, es el plan del diablo. Y ahora es bien importante saber
que antes, ¿verdad? De avanzar en nuestro tema matrimonial, tenemos que frenarnos un poquito en esas partes, ¿no? Quizás tú ya pasaste por un tema de sanidad. Quizás tú ya tuviste un tiempo de perdón. Pero, ¿sabes? Sin duda es algo que siempre nos va a seguir persiguiendo. Son cuestiones marcadas dentro de nuestro matrimonio. Y algo, perdón, dentro de nuestra vida que se refleja en nuestro matrimonio. Y algo que yo le digo a mi esposa, déjame que enseñe a las niñas a adelantarnos un poquito al tiempo. Es decir, yo sin duda, yo quiero que ellas se casen. O sea, yo ya le dije, Regina, terminas la universidad, te doy 2 años para conseguir novio y te cases. Creo que no le va a costar mucho trabajo, ¿verdad? Pero la verdad es que yo quiero que mis hijos tengan su familia, tengan su esposo, su esposa, los varones y sucesivamente las nenas, ¿verdad? Pero sin duda el trabajo que estamos haciendo es desde ahorita. Por ejemplo, alguna regla que tenemos nosotros es que entre nosotros no nos contradigamos, ¿verdad? A alguna sugerencia o alguna opinión que tenemos en familia. ¿Por qué? Porque si ellas escuchan, ¿verdad? Que mi esposa está diciendo, no, es que no me parece que le mandes esto que no se me parece justo, porque está siendo muy imparcial con las niñas, etcétera, etcétera. Entonces ellas se van a quedar grabado esta oposición en casa y es lo que se van a llevar dentro de su matrimonio. Sin duda nosotros tuvimos un fatal matrimonio. Yo siempre digo el peor, ¿no? Como dice el apóstol, yo soy el peor de los pecadores. Así yo me siento como el peor. No quiero ponerme a nadie, ¿verdad? Por encima de lo malo que yo fui o de lo malo que fue nuestro matrimonio, sino yo quiero reflejar, ¿verdad? Lo que fue. Pero, ¿sabes? Yo no quiero que mis hijas o mis hijos se lleven eso a su matrimonio porque son patrones repetitivos. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que nuestros hijos tengan la menor oportunidad de perdonar. No sé si me explico. Es decir, que no haya muchas ocasiones en donde ellos tengan que perdonar a las personas, porque si se basan en un matrimonio, en las reglas del matrimonio, conforme a las reglas de Dios, ¿verdad? Obviamente su proceso va a ser menos doloroso y quizás no va a tener que pasar un proceso como el que pasamos mi esposa y yo. ¿Por qué? Porque ya dentro de nuestro núcleo se están superando muchas cosas que ya nuestras hijas se está rompiendo esa maldición generacional. Amén. Ahora, ¿por qué es importante hablar de este tema? Fíjate lo que dice el autor. Se llama Sixto Porras. Dice, un problema en el matrimonio es pensar que el amor se siente y siempre se va a sentir. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Sabemos que amar no es un sentimiento. Y él sigue diciendo, en el matrimonio el amor se decide. Entonces, después de decidir, se empieza a sentir. Amén. Primero, para poder sentir ese amor que se necesita para las personas, para decir, es que yo siento ese enamoramiento de que es más, es mucho mejor o es mucho mayor el sentimiento que ahora tengo, ¿verdad? Después de todo un proceso, que mi sentimiento de cuando me casé. Es algo que me gusta, que siempre dice mi esposa, ¿verdad? Lo amo más que cuando me casé. Parece canción, pero sí, es lo que ella dice. Y sabes, a mí me gusta, a mí me llena de alegría escuchar estas palabras, ¿verdad? Porque de por sí me amaba mucho cuando nos casamos. Y que ahora me ame más, ¿verdad? Pues por lo menos lo dice. No, sí, también lo experimento. Y fíjate lo que dice la palabra al respecto. Si me ayudas, Nadia. Dice Segunda de Juan 1:6. En esto consiste el amor, en que pongamos en práctica sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que vivan en este amor tal como lo han escuchado desde el principio. Amén. Entonces, fíjense cómo Dios inclusive no nos está diciendo, mira, no te estoy preguntando si sientes bonito, no te estoy preguntando si tu matrimonio lo sientes pleno, sino que mi mandamiento es que tú te mantengas en ese amor. Amén. Porque es lo que Dios ha venido a mostrar de su amor para con nosotros, a pesar de que hubo un rompimiento a través del pecado, a pesar de que
nosotros le negamos con nuestras actitudes en algún tiempo, a pesar de que no éramos dignos de lavar, como dice la Biblia, sus pies, ¿verdad? De levantar las manos para ahora alabarle y bendecir su nombre. No éramos dignos. A pesar de todo eso, dice que Él nos perdonó y que ahora podemos entonces tener la dicha de amar a nuestro Señor y de dedicarle nuestras canciones, nuestras palabras y nuestra oración para Él. Y yo creo que en la familia es exactamente lo mismo, en el matrimonio es lo mismo. No es que mi esposa se merezca, ¿verdad? Mi amor, aunque sí hace muchas cosas por mí, pero a veces cuando estamos en un proceso, son cosas que no vamos a ver. Algo que platicábamos mi esposa y yo. Puedo yo tener 10 virtudes o 10 cosas buenas y una mala, y ella se va a recordar siempre la mala. Claro. Porque el ser humano en su naturaleza pecaminosa siempre nos vamos a ir a lo negativo de las cosas. Y entonces si no nos enfocamos en esta parte en donde Dios nos está diciendo, es que no se trata de que sientas bonito, sino que tu decisión sea amar a tu pareja. Ese es el primer proceso. Sin duda Dios no quiere que tú sufras, Dios no quiere que tú seas así como la persona sometida, ¿verdad? Que pase lo que pase, tú estás sometida a tu esposo. No, se trata de que aprendas a discernir, o aprendamos a discernir que todo es un proceso. Amén. Amén. Siempre y cuando estemos dentro de la palabra, siempre y cuando yo decía ayer que nuestro rey esté de pie en nuestra casa, que es el Señor Jesús, siempre hay una esperanza. Amén. Ahora dice, todo matrimonio debe estar atento porque escucha, hay detonantes de peligro. Dice, debe de estar atento a los señales de peligro. Son detonantes, son pequeñas señales que te está dando tu matrimonio. Dice que le indican que estamos matando el amor. Esta semana hablábamos mi esposa y yo, veníamos platicando en camino y le decía, es que siento un rompimiento. ¿Lo sientes? Y ella me dijo, sí, siento un rompimiento en nuestro matrimonio. ¡Ey, tenemos que hacer algo! ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a ir al cine, nos vamos a ir de viaje, tú y yo solos, porque necesitamos, ¿verdad?, que no se pierda nuestro amor. Y ya lo estamos planeando, ya estamos planeando, algo vamos a hacer. No tenemos mucho tiempo, pero lo tenemos que hacer porque ya los dos coincidimos que hay señales de que nuestro matrimonio se está rompiendo. Yo creo que estamos demasiado tiempo juntos. Todo el día. Todo el día, de verdad, todo el día estamos juntos. Aunque yo amo estar con mi esposa todo el día, créame, necesitamos nuestro tiempo. Y yo creo que es eso, ya estamos tomando cartas en el asunto, ya estamos viendo opciones, ¿verdad? Pero escucha, dice, si reaccionamos a tiempo y nos convertimos en esas personas agradables de la que el otro se enamoró, nos comunicaremos con respeto. Confiaremos el uno en el otro y avivaremos ese romanticismo que se necesita. Amén. Entonces, punto número 1, tenemos que saber que esos detonantes nos están diciendo que hay un peligro. Amén. Más adelante me encanta, estoy leyendo este libro, me encanta, vamos a ver 15 señales que nos indican que hay algo raro en nuestro matrimonio. Pero por lo pronto vamos a trabajar en el perdón, vamos a trabajar en esta parte de la importancia de perdonar a aquellas personas que nos hicieron daño. Y ahora en el tema estamos sabidos que nos va a dañar dentro de nuestro matrimonio. Sigue diciendo el libro, el amor es un arte que ambos creamos y mejoramos. Yo soy artista, me encanta el arte, me encantan los cuadros. Por ahí vi a Lili también, que ella pinta cuadros, que le gusta el arte. Y escucha, si tú identificas y sabes apreciar el arte, ¿verdad? Dice, el amor es un arte que ambos creamos y mejoramos. No solamente creemos en el amor, sino que trabajamos en mejorar nuestro amor. No es cuestión de uno, es un juego de dos. Mi cónyuge o mi pareja, mi esposo o mi esposa es parte de mi equipo, escucha, y no mi rival a vencer. Yo les decía que yo experimenté una lucha de poderes dentro de mi casa. Y ¿sabes qué es lo que existía dentro de nuestro matrimonio? Era una lucha de poderes. Le decía a mi esposa, ya como trabajas, ya te sientes muy. Y la verdad sí se sentía muy. Sí. ¿Sabes? Algo que como testimonio también te vamos a decir. Primero vivimos en su casa. No, en la tuya. En la mía. Y como era mi casa,
yo tenía el poder de correrla y le decía, bueno, no te gustan las cosas, lárgate de mi casa, así con esas palabras. Dolosamente se los digo, lárgate de mi casa. Posteriormente, pues yo me quedo sin casa, ¿verdad? Ahí pasaron muchas cosas que Dios permitió también. Mi esposa compra una casa con su trabajo. Sacó un crédito y a través de ese crédito sacó una casa. Y como ya la casa estaba a su nombre, aunque los dos aportábamos en cierta manera y divididamente para el hogar, ella sabía que como estaba a su nombre era su casa. Y entonces si a mí no me gustaban las cosas, era el momento de que se podía vengar y decir, entonces lárgate de mi casa, te vas de mi casa. Bueno, con decirles que en alguna ocasión era la casa de 2 pisos y me aventó toda mi ropa así como de película, ¿verdad? Toda mi ropa. Padre. Y lo peor de todo es que ahí estaban nuestros amigos, había estaba gente, tu mamá. estaba mi mamá. Tu mamá fue por las era como una tipo reunión que teníamos y todo sucedió enfrente de las personas. Qué pena. Qué vergüenza, la verdad lo puedo decir, qué vergüenza, pero en ese momento no nos importaba, me aventó mis cosas, tuve que aventar toda mi ropa así en bola en mi camioneta, mi mamá me ayudó, mi mami siempre salía a mi encuentro y también penosamente lo digo, ¿verdad? No debemos depender de mamá y papá, sino de nuestra pareja. Entonces, la verdad es que hubo una lucha de poderes y esto es algo que tenemos que aprender. Mi esposo y mi esposa no son mis rivales a vencer, sino el diablo es el que debemos de luchar para vencer. Amén. Amén. Y bueno, para terminar, vamos a ver cuáles son entonces los fundamentos del amor que deben de prevalecer en tu casa. Si tú puedes apuntar, por favor, apúntalos, te lo pido en el nombre del Señor. Amén. Te voy a dar, primeramente, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos fundamentos que deben de existir en nuestro hogar. ¿Qué es un fundamento? Un cimiento. Un tabique, otro tabique, otro tabique que en conjunto, ¿verdad? No solamente uno, que en conjunto va fortaleciendo mi matrimonio. Amén. Amén. Punto número 1, el respeto. Respeto. Y el versículo es... Segunda de Juan 1:6. En esto consiste el amor, en que pongamos en práctica sus mandamientos, y este es el mandamiento, que vivan en este amor tal como lo han escuchado desde el principio. Es el que leímos en un principio, pero esto significa respeto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos respetando la palabra, estamos siendo coherentes con lo que estamos profesando. Si ya dijimos que somos cristianos, ya dijimos que Cristo es nuestro Salvador y nuestro Redentor, entonces respetemos esa parte en la cual nosotros ya decidimos seguir adelante. Amén. Punto número 2, fidelidad. Y dice la palabra del Señor así. Ruth 1:16. Pero Ruth respondió: no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Amén. Y sabes, algo siempre se ha predicado de esta mujer, de lo sorprendente que representa esa fidelidad. Dice la Biblia que hubo un tiempo en donde Noemí, su suegra de Ruth, se quedó viuda, y no solamente eso, sino que perdió a sus 2 hijos varones, los 2 estaban casados. Y dice que ellas tuvieron que huir, tuvieron que cambiarse de ciudad porque ya no tenían absolutamente nada. Y sabes, dice la Biblia que Noemí le dijo a las 2, sabes, pues ustedes son muy jóvenes, yo ya he perdido todo, no tengo ninguna esperanza. Váyanse, busquen marido y renueven su vida, hagan de nuevo su vida. Y sabes, algo que yo puedo ver en Ruth es esta decisión, ¿verdad? De ser fiel. Es una decisión, porque a veces... yo creo que la otra nuera decía, pues es que no pierdo nada. Inclusive yo creo que ya estaba pensando en el muchachón que se le esperaba por enfrente, ¿no? Yo creo que a veces nos ha pasado por la cabeza, ay, ya no puedo con este tipo, Señor, llévatelo o te lo mando, ¿verdad? Y tú me das uno nuevo. Amén. Amén. Y de verdad, de mí pasó muchas veces. Yo me quiero separar de mi esposa. No, de ella no, nada más de mí. Porque ahí nos duele. Y sabes, yo decía eso, y también ella, ¿no? Y lo platicábamos, inclusive como testimonio también, y para gloria y honra del Señor, ¿verdad?
en el momento que nosotros decidimos romper nuestro matrimonio hace 12 años, 13 años, decidimos romper con nuestro matrimonio, no, 13 años más o menos, decidimos romper con nuestro matrimonio y ella y yo a su vez ya teníamos, estábamos rehaciendo nuestra vida con otras personas. Sabes, este testimonio es que pues solo Dios nos unió y yo no sé cómo lo hizo, pero aquí estamos, seguimos adelante para su gloria y su honra. Pero sabes, ese es un sentimiento que debe de permanecer en nosotros. ¿Se trata de ser fieles con Dios? Sí. Pero sabes, también se trata de una fidelidad en tu corazón. Si tú eres fiel con el Señor, tú aprendes de fidelidad. Amén. Yo creo en el perdón. Yo creo en que a pesar de los problemas, a pesar de todo lo que venga, yo voy a ser fiel con mi esposa. Es una promesa que yo ya me hice. Yo, a pesar de que ella me lastime, a pesar de que suceda lo que suceda y te imagines lo que te imagines, yo la voy a perdonar, créeme. Yo voy a ser fiel con mi esposa porque la amo y porque yo quiero ser fiel con mi Señor. Amén. Entonces, este es algo, es un valor que debe permanecer en cada uno de nosotros, en tu familia. Es un cimiento. La fidelidad debe de permanecer en tu casa. Amén. Amén. Punto número 3, cimiento número 3, admiración mutua. Dice la palabra del Señor en Cantar de Cantares, capítulo 5, versículo 10. Dice, mi amado es apuesto y trigueño, y entre 10,000 hombres se le distingue. Amén. Y yo creo, amén. Y las mujeres dicen, amén. Y sabes, yo creo que a lo mejor era un cara de chango, o sea, no sabemos. Bueno, la Biblia está hablando, ¿verdad? Está hablando relativamente de Jesús, de la iglesia. En Cantar de Cantares habla en esa similitud de una relación. Pero sabes, también nosotros podemos decir que, híjole, a veces yo veo a la mujer súper enamorada y tiene cara de chango. A lo mejor mi esposa está enamorada de mí y yo soy el cara de chango, ¿verdad? Pero sabes, algo que puedo decir es que, wow, o sea, cómo esa persona ama a su esposo a pesar de que tenga una panzota o de que ya esté calvo, ya tenga canas, ¿verdad? Ya está viejo, ya se le ven las arrugas. Pero dice, mi amado es apuesto y trigueño, o sea, yo pudiera decir, fíjate, es trigueño, nosotros podríamos decir es prieto, ¿no? ¿No? Sí, es prieto, moreno, si lo decimos despectivamente, pero fíjate cómo ella cambia esas palabras con un amor determinado en su corazón. Dice, mi amado es apuesto y trigueño y entre 10,000 hombres se le distingue, amén. Y eso tiene que ser una admiración mutua, algo que me encanta. Y lo quiero decir, no porque aquí esté, pero lo quiero decir, que Lili siempre dice, mi esposo es muy inteligente. Siempre lo dice, aunque no se acuerde, bueno, que yo sé que sí se acuerda. Pues algo tendría que tener. Algo bueno, ¿verdad? Y, no, pero una vez dijiste también, mi esposo está bien guapo y yo lo veo re feo, la verdad. Pero fíjate cómo ese corazón reluce en las personas. Ese es un buen sentimiento. Y Cantar de Cantares 6:4 dice también, tú, amada mía, eres bella como Tirsa, hermosa como Jerusalén, imponente como ejército con sus banderas. Amén, amén y amén. Y sabes, eso se trata de tener una admiración mutua. Amén. Algo que decíamos es que a veces nos fijamos más en sus defectos que en sus virtudes. Y tenemos que aprender a admirar a nuestra persona, admirar a la persona que tenemos enfrente, amén, que está a nuestro lado. Amén. Siguiente punto dice buena comunicación. La buena comunicación es otro fundamento que tiene que existir en nuestra casa. Dice Proverbios 18:13. Es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Wow, o sea, fíjate cómo Proverbios nos está hablando y nos está diciendo, hey, no seas necio, porque inclusive hasta me das pena, yo creo, dice el Señor, porque dices necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Oye, es que escúchame. No, es que escúchame tú, ¿cierto? Es una lucha de palabra. Sí. No, es que escúchame tú, no, es que escúchame tú. Entonces, ¿cómo nos vemos como unos necios? Dice la Biblia. Y inclusive hasta damos vergüenza.
Y, ay, o sea, hemos pasado tanto ese tiempo, mi esposa y yo, de que no, es que déjame hablar tú, es Ahora que me esto. toca a mí. Oye, bueno, te voy a escuchar, pero es que tú me hiciste eso, sí, pero tú me hiciste eso. Entonces, dice aquí que uno de los fundamentos que tenemos que tener es una buena comunicación. Y la buena comunicación se define en, ok, voy a escucharte y a ser humilde y aceptar cuál es tu dolencia. Por ejemplo, yo le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Tú lloras para provocarme. Ah, sí. Le he dicho, tú lloras para provocarme, ¿verdad? Porque sabe que no me gusta comunicarme, porque yo siento un corte de comunicación cuando ella empieza a llorar. Y le digo, ¿sabes qué? Es que tú me provocas para ya no seguir hablando. Entonces, ahora, si yo conozco a mi esposa, tengo que saber escuchar para que ella no se llene de ese coraje y pueda hablar. Entonces, esa buena comunicación va a hacer que se abra y que ella no llore por el coraje o por la frustración de no poder hablar, porque siempre cuando no la dejo hablar, se frustra y llora. Y es obvio porque tenemos que tener una buena comunicación, amén. Y algo que apenas nos pasó, Sí. te voy a platicar. Estábamos enojados, entonces decía, es que tenemos que hablar. Y como ya no quería yo llorar, decía, ok, está bien, ya. Tú y yo somos necios y tercos y no nos cuesta trabajo. Entonces ya mejor hay que hacer cambios. ¿Qué necesitamos de cambios? Entonces, ya no quería yo que dijéramos, es que tú eres así, es que tú eres así. Y era una plática que iba a ser redundante y no íbamos a llegar a un fin. Entonces, algo bueno fue de, ok, vamos a hacer cambios que necesitamos. Yo opino esto, yo esto, yo esto. Y realmente fue mejor ser así y no estar diciendo, sí, yo hice mal. O sea, ya sabemos en qué estamos mal. Y fue un cambio bueno. Ahora yo, desafortunadamente, ¿verdad? Y yo sé que estamos pasando un bache como iglesia con los varones. Estamos, y me incluyo, estamos, como decimos coloquialmente en la iglesia, en las tortas, ¿verdad? Pero sabes, hermana, yo bendigo tu vida. Yo sé que el trabajo que estás haciendo, Dios te va a honrar. Pero sabes, yo pudiera decirle a los hermanos, vamos a tener ahí un evento de hombres, de varones, pero yo pudiera decirles a ellos, pero no están, y lo que puedo decirte es, hermana, si tú te humillas, Dios te va a exaltar. Si Amén. aprendes tú a escuchar a tu varón, aunque él no te escuche, yo sé que en algún momento le va a redarguir en su corazón y te va a dejar hablar y te va a dejar expresarte Amén. como tú quieres expresarte desde hace mucho tiempo, amén. Pero primero yo te invito a que tú inicies, tú estás tomando este discipulado. Hay varones que están viendo ya el YouTube que se está grabando, pero es obvio que no hay una disposición para querer avanzar, ¿no? Esto no significa que tu matrimonio no va a avanzar. Al contrario, dice la Biblia que con uno que esté peleando la buena batalla, santifica a sus hijos y a su esposo. Amén. O a su esposa. Amén. Entonces, de verdad, felicidades y yo te invito a trabajar en esa buena comunicación. Siguiente punto, soluciona las diferencias, algo que decía mi esposa también. Ajá. ¿Sí? Resolución de los problemas. Dice 2 Corintios 5:19. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Amén. Y entonces, fíjate, hermano, cómo Dios dice, es que yo los voy a reconciliar con ustedes, pero para eso, para que yo me pueda reconciliar con ustedes, dice el Señor, no voy a tomar en cuenta sus pecados, sus transgresiones. Y entonces, si nosotros queremos adquirir este fundamento de nuestro matrimonio, al perdonar o a solucionar nuestros problemas, pues mira, estás tonto, mano. O sea, así como varón eres un necio, pero, ¿sabes? No voy a tomar en cuenta tus transgresiones, no voy a tomar en cuenta lo que me dijiste, me heriste, ¿verdad? Algo que mi esposa tiene y se los voy a platicar. Es que siempre me dice cosas que me lastiman, como por ejemplo, ya no te quiero, ¿no? O cosas así, y yo sé, de verdad se los digo, ya no lo hace, o lo hace cada vez menos, ¿verdad? pero yo sé que lo está diciendo porque está enojada, y yo de verdad, no quiero ponerme así como el ejemplo bueno,
Yo he aprendido, no es que ya lo haya sido, he aprendido a no tomar en cuenta sus palabras, porque yo quiero estar bien con ella. Y sé perfectamente lo que ella dijo, lo dijo por enojo. Amén. Entonces, si tú quieres tener este fundamento de solucionar los problemas de inmediato, entonces tienes que no tomar en cuenta las transgresiones de tu esposo o de tu esposa. Amén. Siguiente punto, conocimiento de lo que puedes y no puedes hacer o darle a tu cónyuge. Amén. Es decir, límites, poner límites. Amén. Dice la palabra en 1 Corintios 8:9. Sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. Amén. Entonces, ok, es mi esposa, pero a veces pensamos, ¿verdad? Que como ya es inclusive mi novia o mi esposa, yo ya tengo derecho sobre ella. Y no es que no lo tenga, ella me da la libertad de abrazarla, libertad de hacer ciertas cosas por ella, pero debemos de saber que debemos de establecer límites. Algo bien importante que hemos visto en la vida de los matrimonios es que siempre hay un problema en las relaciones sexuales. Yo no sé si usted lo haya tenido, pero algo que venimos en consejería con los matrimonios, trabajamos muchos años con los grupos de matrimonios, o los matrimonios de la iglesia en consejería, liberación, etcétera. Y sabes, venían con algunas dudas, por ejemplo, ¿verdad? Que puedo yo le estoy pidiendo a mi esposa que use una tanga, ¿no? O que se ponga un baby doll, o que se ponga, y verdad que eso es pecado, eso no le gusta a Dios, porque se dice, tome su copita. ajá, o que tomemos en nuestro aniversario también nos venían y que quiero yo que tomemos un vino, ¿verdad? Y cosas más fuertes, ¿verdad? Cosas de sexualidad. Tienes que hablarlo sí o sí. Amén. Dice la palabra. No me deja Ahí está. Dice 1 Corintios 8:9. Sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en un motivo de tropiezo para los débiles. ¿Cómo está la persona que está enojada? Débil. Está débil, está vulnerable. No quiero decir débil, está vulnerable para que yo pueda ofenderla. Entonces yo no puedo romper ese límite. Si ella ya está poniendo un límite y decirme, es que estoy enojado, dame mi tiempo, me voy a ir a dar una vuelta o voy a ir a caminar, dale su tiempo porque hay límites, ya lo establecieron. Tiene que haber límites, darse su tiempo y no romper con esa barrera que tiene que existir, que se llama respeto. Amén. Amén. Siguiente fundamento, pedir perdón cuando nos equivocamos. Parece tan sencillo, ¿verdad? Pero no lo es. Dice Proverbios 17:9. El que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Cuando no perdonamos hay una división. Entonces, obviamente vas a tener que pasar por un proceso, pero yo a veces le digo a mi esposa, es que ahora sí, tú fuiste la que me ofendiste, ahora tú empezaste. Y sabes, siempre le das vuelta a la situación para que yo venga y te pida perdón. Como me causa una ira y yo batallo con la ira, como me enojo de más, ahora tengo que venir y pedirte perdón yo a ti. Pero ¿sabes qué voy a hacer? No voy a enojarme. Te voy a dar tu tiempo porque ahora tú tienes que saber que me tienes que pedir perdón. Algo que a mí no me cuesta trabajo es pedir perdón. Me enojo muy rápido, pero rápido también pido perdón. Y a ella, a la inversa, sí le cuesta mucho trabajo reconocer que se equivocó y por ende le cuesta trabajo pedir perdón. Pero dice que el que reconoce su error cultiva ¿qué? El amor. El amor. Amén. Cultivar es sembrar. Si tú siembras amor, entonces vas a recibir ¿qué? Amor. Amor. Tú no puedes sembrar amor y que la persona, tu esposo o tu esposa te esté odiando. O sea, no es posible porque si tú cultivas amor, por ende, sí o sí vas a recibir amor. Amén. Amén. Siguiente punto y segundo fundamento, otorga perdón cuando te lo piden. Amén. Porque también eso es orgullo. Y fíjate lo que dice la palabra en Mateo 6, 14, 15. Te repito, Mateo 6, 14, 15.
Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre, su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre perdonará a ustedes las suyas. Amén. Entonces, hermano, tú y yo tenemos problemas, tú y yo somos pecadores, también nos equivocamos con el Señor, pero dice la palabra que si yo perdono rápidamente, es decir, si me humillo y viene mi esposa, cuando ya ella también se humilló, y viene y me dice, perdóname, yo tengo la obligación entonces ¿de qué? De perdón. De perdonarla. Hay una parábola hermosa, que es la parábola del deudor, ¿se acuerda? Que el rey le perdonó toda su deuda y que a su vez se presentó en el camino con su siervo y que él no pudo perdonar a su siervo la deuda que le tenía. Entonces dice que el rey se enteró de esto y que lo echó al calabozo, ¿cierto? Lo encarceló para mal, obviamente, porque se enojó tanto el rey y obviamente nuestro rey es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo no quiero ser echado al calabozo, de verdad yo no quiero. Si Dios ya me perdonó, si mi rey ya me perdonó, todo lo que yo le debía, todas mis ofensas, todos mis pecados, es lo mínimo que yo puedo hacer y es mínimo perdonarme al que está a mi lado, perdonarle sus ofensas. ¿Por qué? Porque es más fuerte mi transgresión que lo que mi esposa me pueda hacer. Es más fuerte el pecado que yo cometí en contra de mi persona al ser adúltero, fornicario, ¿verdad? Fue más fuerte mi pecado que el pecado que pudiera cometer mi esposa de ella misma hacia sí misma o hacia mí. Es más fuerte. Entonces, obviamente yo no quiero ser echado al calabozo. Yo quiero que así como Dios me perdonó, yo también perdonar a las personas que me ofenden. Amén. Y dice el apóstol, ¿verdad, Señor? Porque la ley decía que tenemos que perdonar 7 veces y este apóstol se sabía perfectamente la Biblia. El apóstol Pedro se sabía la palabra y él decía, y quedando bien con el Señor, ¿verdad, Señor, que tenemos que perdonar 7 veces? Y sabes, el Señor nos enseña de la gracia, que la gracia siempre nos va a exigir más. Y le dice, no solamente 7, sino 70 veces 7. Si usted lo multiplica, creo que son 44,000 por ahí, ¿no? 490,000. O sea, son muchísimas veces. 490. Yo creo que nos falta muchísimo que perdonar a mi esposa, a las personas que nos hicieron daño. Entonces es humildad también otorgar el perdón cuando nos lo piden. Amén. Amén. Y el último fundamento, con eso terminamos, es tener claro que la misión de ambos es en esta aventura que se llama matrimonio, que es una aventura, que padre se escucha esta palabra, es una aventura. A veces en la aventura hay piedras, hay tropiezos, hay caídas, hay raspones, pero a fin de cuentas es una bonita aventura. Amén. Dice, es aportar lo mejor de cada uno para fortalecer su relación. Y el versículo es Primera de Corintios 1:10. Primera de Corintios 1:10. La palabra de Dios dice así. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Amén. Dice en un mismo pensar y en un mismo propósito. Para mí, para nosotros, en este momento, nuestro propósito es fortalecer nuestra relación para que nuestro fruto, que se llama nuestros hijos, vivan diferente a cómo vivimos nosotros. De verdad es que nos importa demasiado nuestras generaciones. Mi mayor preocupación es que mis hijos crucen el río para que ellos vivan y esta promesa que Dios nos dio de vivir en un lugar en donde fluye la leche la leche y la miel, ¿verdad? Que es el paraíso, es la prosperidad, es la bendición, ¿verdad? Ellos puedan tocar esa tierra y ellos puedan vivir. Yo sé que mis hijos no van a sufrir en lo económico. Amén. Porque desde inicio les estamos enseñando a ofrendar, y no solamente ofrendar, sino a diezmar. Les estamos enseñando a ganar su dinero, les estamos enseñando el respeto de la mujer hacia el varón y del varón. Yo siempre hablo con mi hija, la más grande, Regina. Hablo con ella y le digo, mira, Regina, si tú
eres así con tu esposo, vas a tener muchos problemas y vas a sufrir. Y yo de verdad, yo sé que a mi hija le gusta, ya se le cuecen las habas por tener su familia. Y a veces digo, chino, o sea, como que es muy jovencita, pero bueno, es su deseo de ella. Yo la conozco y sé que ella ya quiere ser grande, que ya quiere trabajar, que ya quiere ser independiente, tener su carro, tener su relación, tener su familia. Pero mi motivo de estar bien con mi esposa es que ella aprenda a vivir y que vea un matrimonio fortalecido. Una pregunta que nos hacía nuestra líder en ese momento de matrimonios, que se llama Betty, que nos dio en algún momento consejería, Lili la de conocer, Betty y Armando. Ella me hizo una pregunta, o nos hizo una pregunta: ¿cómo le van a demostrar a sus hijos que ustedes tienen una buena relación y una buena intimidad? Y pues la verdad es que al principio nos quedamos atónitos. Pues yo no le voy a decir a mi hija, oiga, espérenos, ¿no? Porque vamos a tener intimidad mamá y yo. Y no, o sea, eso no les vamos a enseñar eso. Pero, ¿sabes? Ellos van a recordar, y yo creo que tus hijos van a recordar, que cada beso que tú le das a mamá, ese caricia, ese cariño, al esposo o a la esposa, ellos van a asumir en su tiempo preciso, ¿verdad? A su tiempo indicado, no tratando de forzar las cosas, no hablando de cosas que no son para su tiempo, pero ellos van a asumir que su mamá y su papá tenían una buena relación de esposos y una buena relación íntima. Amén. Amén. Que es algo que ellos tienen que aprender, porque tienen que seguir esos pasos que Cristo ha fundamentado para cada uno de nosotros. Amén. Y bueno, hemos terminado con el tema. Yo creo que Dios nos está enseñando a llevar nuestro matrimonio a un nivel muy especial. Y yo quiero invitarte el día de hoy a que aprendas a perdonar a aquellas personas, y aprendas a identificar que esas cosas que te lastimaron están dañando tu matrimonio. ¿Para qué? No con el objetivo de culparte. No, la culpa no es de Dios, la culpa es del diablo. Es la principal arma para que el cristiano se aleje de Dios. Por eso Él quiere que peques, por eso Él quiere que caigas, por eso Él quiere dividir, porque vas a sentir un remordimiento y una culpa, y esa culpa te aleja de Dios. Y sabes, es importante saber entonces que todo lo que yo viví en mi pasado, yo no puedo llevarlo a cabo. Mi esposa no es mi paño de lágrimas, o no es el cofre de mis traumas y de mis resentimientos y odios, sino que mi esposa es la herramienta que Dios puso en mí para fortalecerme y ser una nueva familia y ser una nueva persona. Amén. Mi esposa, yo le digo a mi esposa, no grites, sabes, mi mamá y mi papá gritaban todo el tiempo. Y algo chistoso que te voy a platicar: estábamos trabajando juntos y ella grita, como no la escuchan, luego se van los clientes por allá a su carro y ella grita, ya está la orden, no, los tacos están listos. Le digo, por favor, no grites, por favor. No provoques eso que provocaba mi familia. O sea, de verdad era muy grave para mí el que alguien grite o azote las puertas, o azote la puerta del carro, o aviente las cosas, o los taconazos. Híjole, ahí me da todo, me da la chiripiorca, me da todo, porque me lleva a un lugar a donde no quiero estar. Amén. Amén. Entonces, seamos esa parte, esa ayuda idónea mutuamente. No se trata solamente de que la mujer sea sufrida y abnegada y que haga todo lo que les... No, es un trabajo mutuo. Así que, hermano, yo espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Yo no sé si alguien tiene algún comentario, alguna duda. ¿Todos bien? Listo. Muy bien, manita arriba. Pues nos da mucho gusto haber estado con ustedes una hora. Bueno, nos pasamos por 10 minutos, perdón, no me fijé la hora. Pero bueno, espero que se haya sido de bendición. Solamente queremos orar por tu matrimonio y vamos a orar por el perdón, amén. Amén. Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Nos has enseñado mucho, Señor. Yo te pido que esta palabra sea una palabra rema en nuestras vidas, Señor. Yo oro, Padre, para que tú perdones, Señor, nuestros pecados primeramente, Señor, para que nosotros podamos perdonar, Señor. Yo necesito saberme perdonado, Señor. Yo necesito
que tú impregnes, Señor, ese perdón en mi vida, Señor, que fui transgresor, Señor, que fui el más pecador de los pecadores, Señor, pero que tú me rescataste, Señor. Así mismo, Señor, yo hoy suelto, Señor, a aquella persona que me ha hecho daño, haya sido papá o mamá, su abandono, Señor, yo lo manifiesto con mi boca y lo creo en mi corazón, Señor, que ahora tú me redimiste, Señor, y que por tus llagas yo fui sanado, Señor. Yo creo que tú moriste en la cruz para sanidad de mi alma, Señor, y de mi ser, Padre. Yo sé que resucitaste y que ahora estás sentado a la diestra del Padre. Por eso, Señor, te entrego mis dolencias, te entrego todo odio, todo rencor, todo resentimiento, Señor. Y yo te pido, Señor, que me ayudes a no trasladar estos traumas del pasado, Señor, a mi matrimonio. Amén. Que ese perdón que estoy manifestando el día de hoy, Señor, sirva para que mi matrimonio sea mejor, Señor, para que mi esposo o mi esposa, Señor, no sufra las consecuencias, que no sea ese baúl de mi odio, de mi rencor y de mi resentimiento, Señor, para vengarme de la figura contraria a la mía, la figura masculina o la figura femenina, la figura de padre o la figura de madre, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que me hagas ver a mi esposa como eso, Señor, como mi compañera, que hagas ver a las esposas, a los esposos, Señor, como ese apoyo incondicional, fiel y verdadero, Señor, que tú has establecido en la familia. Yo bendigo cada matrimonio, Señor. Yo declaro en el nombre de Jesús, Señor, que somos matrimonios fundamentados. Amén. Que estos 10 fundamentos, Señor, estén presentes en nuestra vida, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Te ponemos primeramente a ti como la piedra angular. Ese fundamento, Señor, cimentados en la roca verdadera que eres tú, Señor. Yo te doy gracias y bendigo cada matrimonio. Yo bendigo a cada niño, a cada niña, a cada joven, a cada señorita, Señor, y nos cubrimos con tu sangre preciosa, Señor, y a ti te damos toda la gloria, Señor, y toda la honra, en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos, amén. Amén. Muy bien, hermanos, sea de bendición. Nos vemos la próxima semana. Te voy a adelantar el tema, va a ser padrísimo. Dice, capítulo 4, los 15 enemigos del amor. Wow, padrísimo. Y nos vamos a ir un poquito rápido porque sí queremos ver tema por día. Entonces, conéctate, invita ahí a tu amiga, a la comadre, invita a tu esposo, no dejes de invitarlo, hazle la más aguada y aquí nos vemos, amén. Sean bendecidos, que la paz del Señor sea con ustedes, amén. Bendiciones. Bye. Listo.